pastel, las piñatas, los dulces, bueno, ustedes saben. Pero para este podcast y este último, hablaremos acerca de los riesgos de trabajo. Y como el temario quedó de la siguiente manera: definición de riesgos, enfermedad, accidente, efectos de los riesgos de trabajo, beneficios, obligaciones del patrón. Pero aparte de estos, también hablaremos acerca del régimen voluntario y obligatorio. Pero antes de empezar, voy a cederle la palabra a mis compañeros para que se puedan presentar por última vez y así dar comienzo a este podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jimena y es un placer para mí estar con ustedes compartiendo estos temas de este último video podcast. Hola, sean todos bienvenidos. Les agradezco a mis compañeros por haberme invitado a este último episodio. Espero que los temas que les vamos a brindar sean información necesaria para ustedes y espero y sea importante. Hola nuevamente, soy Keila y es un gusto estar en este último episodio. Esperemos poder ayudarlos y poder disipar sus dudas. Hola, que tengan un buen día a todos. Yo soy David y como vieron, este es el último podcast que hablaremos sobre los riesgos de trabajo. Hola a todos, mi nombre es María Teresa. Es un gusto estar con ustedes en este último episodio de su canal favorito de lo que es Canal Rey, donde hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, así que no se lo pueden perder y acompáñennos. Gracias compañeros por presentarse. Así damos comienzo a este podcast y empezamos con el primer tema. Para eso le cedemos la palabra a nuestra compañera Jimena. Bueno, para empezar hablaremos acerca de algunas definiciones de este tema. Empezaremos con la definición de riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo son enfermedades y accidentes a los que los trabajadores están expuestos en su día a día en su área laboral. Siempre es importante tener cuidado y prevenir cualquier riesgo que se tenga. Las enfermedades son todo estado patológico, lo que quiere decir que la presentación de síntomas que tiene un trabajador en su ámbito laboral. Tenemos enfermedades, bueno, depende de su duración, hay enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Las enfermedades crónicas son aquellas que son difíciles, se cuesta más diagnosticarlas y tratarlas. Y las enfermedades agudas son las que aparecen de repente, pero después de un tratamiento se mejoran rápidamente, como es una gripe. Los accidentes son problemas situaciones que se presentan de repente y que pueden tener daños pueden tener diferentes consecuencias, como pueden llegar a tener daños hasta provocar la muerte. Entonces siempre hay que tratar de prevenir cualquier tipo de accidente. Bueno, hay que tratar de ser muy precavidos en nuestro día a día y actuar de la forma más cuidadosa que se pueda. Así es, como lo comentó mi compañera Jimena, la definición de riesgo de trabajo, enfermedad o accidente, lo que tienen en común estas es que no sabemos cuándo nos van a ocurrir. Por eso es obligación del patrón prevenir los riesgos del trabajo. Como bien nos explica nuestra compañera, en un trabajo siempre hay la posibilidad de tener unos accidentes, enfermedades. Todo trabajo tiene un riesgo y para eso el patrón debe asegurar a sus trabajadores para prevenir más que nada. Nadie está exento a sufrir algún accidente, a sufrir algún riesgo. Para eso seguimos con el siguiente tema y le cedemos la palabra a Daniel. Pues yo les hablaré sobre los efectos del riesgo de trabajo. Cuando ocurren los riesgos de trabajo pueden haber incapacidades temporales, incapacidades parciales, incapacidades permanentes parciales, incapacidades permanentes totales, la muerte y puede haber desaparición del acto delincuencial. Eso nos dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 477. Como bien les acabo de mencionar, pues los efectos de los riesgos de trabajo son incapacidades que se le dan a
a un trabajador y pues el patrón debe de cumplir con esas obligaciones de incapacidad que les deben de dar. Y en el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la incapacidad temporal son aptitudes y facultades que desempeña una persona en algún tiempo, por algún tiempo. Aquí un ejemplo de una incapacidad temporal puede ser una gripe, una diarrea, o puede ser alguna infección que le genera al trabajador. En el artículo 479 nos dice que la incapacidad permanente parcial son aptitudes o facultades de una persona para trabajar. Aquí pues un claro ejemplo puede ser una embarazada que les dan, yo conozco a las personas que les dan incapacidad antes de aliviarse y después de. También otra puede ser que cuando los operan, hay personas que no los operan de la vesícula y les dan una incapacidad que es solo por cierto tiempo. En el artículo 480 nos dice sobre la incapacidad permanente total, que son actitudes de una persona que inhabilita el desempeño para cumplir cierto trabajo por el resto de su vida. Aquí esta incapacidad pues es ya totalmente la incapacidad que les dan ya que no regresan a trabajar. ¿Por qué? Porque puede ser un ejemplo de cuando quedan inválidos o que les falta alguna parte del cuerpo, por decir que se les mocha un dedo, una mano, un pie, o puede ser que cuando queden en coma. Claro que sí, compañera. Complementando tu información, es muy importante prevenir estos riesgos, ya que tenemos que cuidar la salud y la integridad del trabajador. Gracias, compañeros, por la explicación acerca de los riesgos de trabajo. Bueno, van a decir, y bueno, ¿qué pasa si sufrí un accidente, me operaron, perdí un miembro del cuerpo humano? El patrón tiene la obligación de indemnizarlos. ¿Sí? Para la indemnización por riesgos de trabajo van a ser directamente personales. El trato va a ser directamente con el trabajador, con el que le ocurrió el suceso, el hecho, el accidente, todo. Va a ser ante él. No puede haber terceras personas, no puede haber otras cosas que intervengan en ese trato. Va a ser el trabajador y el patrón quienes van a estar hablando. Van a arreglar acerca de la indemnización. Y como bien sabemos, hoy en día nadie está exento a que pueda suceder podamos perder la vida por actos criminales. El salir es saber si vamos a regresar o no. Y para eso también la Ley Federal acaba de integrar nuevos artículos ante eso. A lo mejor puede llegar el momento en que lamentablemente pierda la vida ese trabajador y va a decir, ¿qué pasó? Ahí ya quedó todo va a quedar ahí, nada más es la muerte, lo perdimos y ya. No, ustedes como viuda, como esposo o viudo que diga, hijos menores de 18 años o mayores de 18 años si son discapacitados o hasta los 25 años si están cursando nivel superior, pueden reclamar esa indemnización, pueden ir y pedirla, entrar a un tipo de juicio para que esos beneficios, por así digamos, se los otorguen. Ya depende si cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte ahí en el trabajador, en la empresa donde está laborando, van a ser 2 meses de salario por concepto de gastos y funerarios más el pago de la incapacidad de la cantidad que fija el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Poniéndole palabras un poco más claras, usted puede hacer o pedir esos beneficios que se le está otorgando. Tiene que entrar a un tipo de juicio y me dirá qué beneficios puedo recibir. Puede ir ante el Infonavit, claro, si siempre generó un fondo de ahorro. Puede pedir las prestaciones en caso de haber sido generadas y no haber sido pagadas al trabajador. Puede ir también a las prestaciones de la FORE y al IMSS como la ayuda para cubrir los gastos funerarios o también la pensión
la pensión de viudez o de orfandad. Para que le determinen una indemnización, le van a tener que hacer una evaluación de qué tanto fue el daño de grave que haya sucedido en el accidente. Y para esto siempre el cálculo para realizar una indemnización va a ser dependiendo del salario en el que usted haya sido contratado y en el que haya sido dado de alta al registrarlo como trabajador. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, recibir prótesis en caso de haber perdido una extremidad. Pero esta obligación la tiene el patrón. Pero va a quedar exento en caso de que ustedes como trabajadores hayan estado en estado de embriaguez al momento de realizar sus labores, de estar drogados, de si fue una riña, si usted traía el pleito con su compañero y se agarró aquí a golpe, si salen lastimados, el patrón no tiene la obligación de cubrir esos gastos porque eso ustedes lo ocasionaron. También si lo hace intencionalmente y si no ocupa las medidas de seguridad que se le han recomendado. Si ustedes no hacen esas cosas o hacen estas cosas, por ejemplo el de la riña, el patrón no va a cubrir esos gastos, no está obligado a cubrirlos. Así que no lo provoquen, traten de no sufrir un accidente, traten de no pelearse también, por favor. Y la incapacidad, cuando se da una incapacidad total, el patrón solo va a cubrir la de una, no vaya a querer mandarle diversas incapacidades. No voy a querer mandarle diversas incapacidades de que le aviento una y luego otra, toda una lista, solo va a cubrir el de una incapacidad. Bueno, como nos acaba de decir nuestra compañera Keila, pues las indemnizaciones pues son las que se les debe dar al trabajador, pero las indemnizaciones en caso de que le den una incapacidad temporal o en caso de que traten, puede ir un familiar si todavía vive, se lo tiene que dar personalmente al trabajador, pero en caso de que llegue a fallecer, pues para eso hay beneficiarios que puede dejar a su esposa o puede dejar a uno de sus hijos que sea mayor de edad. También incluso a los padres, si no tienen alguno de estos padres, un esposo y una esposa, o hijos, y aún contaban con sus padres que independían económicamente, ellos también pueden ir a reclamar ese beneficio. Vamos a seguir con el siguiente tema. Para esto le cedemos la palabra a nuestra compañera Terry. Gracias, compañera. A mí me tocó hablar de los beneficiarios. En caso de que el titular de la cuenta individual fallezca, los recursos de la FORE o de la cualquier institución que esté inscrita se podrían reclamar por los beneficiarios, quienes son personas designadas a recibirlos. En este caso nos dice que los beneficiarios son las personas que tienen el derecho y el poder de reclamar la pensión que le corresponde al trabajador, si en este caso fallece. A la viuda se le otorgará el 40% de la pensión que le correspondía al trabajador. La misma pensión se le otorgará a la viuda, que depende también económicamente de él. Un ejemplo de esto puede ser que un trabajador fallece, entonces su esposa tiene el derecho y el poder de recibir el 40% de la pensión que le correspondía a él, suponiendo que él le corresponden 100,000 pesos, entonces ella recibirá 40,000 pesos, pero tiene que hacer trámites para que pueda recibirla. Tiene que ir ante el IMSS para solicitar una disposición de recursos. También un beneficiario es a los huérfanos de padre o madre. Estos les corresponde el 20% de la pensión que le correspondía a su padre o madre. Pero esto se dice que solo recibirán a los que estén incapacitados para trabajar. Un ejemplo de esto, el trabajador muere y tiene un hijo que anteriormente había recibido,
había sufrido un accidente. Entonces está en estado de coma. Entonces a él le corresponde que le dé el 20% de la pensión que le correspondía al padre. También otro beneficiario serían los hijos menores de 16 años, que esto les corresponde el 20% de la pensión que le correspondía al padre. Un ejemplo de esto puede ser que en la vida de por sí, nosotros, por decir, un conocido sufrió un accidente, el cual murió, y tenía 2 hijos menores de 16 años. Entonces, a ellos les corresponde el 20% de la pensión que le correspondía a su padre. Pero también nos dice la ley que cuando cumplan 16 años, esta se le quitará. Otro beneficiario sería los hijos huérfanos de padre o madre que estén estudiando. Estos pueden ser de mayores de 16 años hasta los 25 años. Pero estos nos dicen que deben de estar en una educación nacional. Puede ser que estén estudiando en la universidad o así. Un ejemplo de esto puede ser que cuando el padre fallece, los hijos dejan de estudiar, porque a veces para complementar los gastos a la madre tienen que trabajar, pero pues si el padre dejó como beneficiario a la persona de su hijo, entonces este recibirá el 20% de la pensión que le correspondía a él. Otro beneficiario sería, en caso de que estos fallezcan los dos, el padre y la madre, se recibirán el 30% de la pensión que le correspondía a ellos. El último beneficiario que dice la ley es que si no existen viuda o hijos, pueden ser los padres del trabajador. A ellos les corresponderá el 20% de la pensión que le correspondía a ellos. Ahora hablemos de los requisitos que para recibir, como ustedes beneficiarios, para recibir la pensión que le correspondía al padre, es que estén dados de alta como beneficiarios ante el INSS. Para tramitar esta pensión, tienen que ir a la delegación del INSS a tramitar una disposición de recursos, donde ahí les van a dar la disposición de recursos y tendrán que ir a las FORES a checar si son beneficiarios. Entonces les recibirán la pensión. Bueno, como bien lo dice, solo hay 3 beneficiarios, ya sean los hijos menores de 18 años o que tengan discapacidades o que estén estudiando un nivel superior, el cónyuge, o si no tienen uno de estos dos, sus padres a quien los solventaba. Ellos son quienes pueden reclamar estos beneficios y, como tú lo dices, tiene que haber un proceso por el cual va a pasar. Primero tienen que estar inscritos y que el trabajador los haya nombrado como sus beneficiarios y de ahí empezar el juicio. Proseguimos con el siguiente tema y para esto le cedemos la palabra a David. Claro, les hablaré sobre las obligaciones del patrón. El patrón está obligado a reponer su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo. Si está capacitado, siempre se presente dentro del año. Para comprender esto, les platicaré lo que pasó en la oficina ya hace unos meses. El trabajador comenzó con deficiencias en la columna, ya que su cubículo estaba muy pequeño, su mesa estaba inadecuada para su trabajo y su silla no era ergonómica. Para eso fue al médico, le dieron una incapacidad de 6 meses, pero ya después el patrón ya no lo quiso aceptar. Él con este artículo se defendió para que pudieran recontratar y así él pudo regresar a su trabajo. Ok, como bien menciona mi compañero David, es obligación del patrón volver a darle trabajo al empleado después de haber tenido un tiempo de discapacidad.
patrón te afilie a IMSS. Entonces, esto te sirve para que tú sigas teniendo un tiempo de cotización en el IMSS y puedas ir generando para después puedes tener una prestación. Según el IMSS, las enfermedades que no pueden cubrirse en este régimen son los tumores, complicaciones de diabetes e incluso no se pueden realizar cirugías con este régimen. Gracias, compañeras. Ahora sigamos con nuestra compañera Tere. ¿Qué nos puedes decir acerca del régimen obligatorio? Bueno, el régimen obligatorio es que el patrón tiene la obligación de inscribir al trabajador a este seguro social, donde recibirán, donde ellos aportarán el régimen obligatorio de acuerdo a el trabajo, a la nómina. Bueno, les descontará el patrón de la nómina. El régimen obligatorio cumple los siguientes seguros: seguro de enfermedad, seguro de maternidad, seguro de invalidez, o también puede ser cuando llegamos a una edad avanzada, este seguro lo cumple. Pues como nos acaba de mencionar nuestra compañera Tere, pues el régimen obligatorio es aquel que se encarga de todos los seguros que se le debe otorgar a un trabajador, pero debemos de tener en cuenta que se le otorga mientras permanezca a un trabajo, y también debemos de tener en cuenta que estos seguros son los que realizan los trabajadores. Gracias, compañeros, por las explicaciones de cada uno de estos temas. Para finalizar, como ya es costumbre en este programa, procedemos a dar nuestras conclusiones. Para eso les doy la palabra a Tere para que nos diga qué es lo que se lleva en este último programa. Como bien lo acaba de mencionar mi compañera Keila, hemos llegado a una de las partes más importantes de este episodio, donde daremos nuestros puntos de vista y de qué nos servirá este episodio. Bueno, a mí me servirá en lo personal en que nosotros a futuro nosotros seremos unos contadores, entonces nosotros seremos trabajadores de confianza. Entonces este episodio me sirvió para que poder orientar al patrón de que decirle que siempre tiene que tener la área con cuidados necesarios y así poder orientarlo a prevenir los riesgos del trabajo. También porque siempre decimos que seremos los trabajadores de confianza, también podemos ser los patrones. Entonces este episodio me servirá para poder tener nuestra área de trabajo y que nuestros trabajadores sean seguros. Cambió mucho mi forma de pensar de este tema a través de este episodio, porque yo no conocía los efectos de los riesgos del trabajo. Como bien lo comentó mi compañera Danae, pues nos dijo las incapacidades que hay. Ahora bien, este es el último episodio donde nosotros estaremos hablando y quiero darles gracias a cada uno de ellos por haberme invitado y espero la información que les hemos compartido sea de mucha ayuda. Gracias. Ahora cedo la palabra a mi compañero David, quien él nos dirá su conclusión. Muchas gracias por darme la palabra para dar mi conclusión. De igual manera, para mí es muy importante saber de estos temas, ya que en un futuro vamos a implementarlo en nuestro día a día. Debemos de estar cuidándonos a cada rato de nuestro trabajo, e incluso también si vamos a ser patrones, debemos de ver por los beneficios de nuestros empleados. Les platicaré de hace años también de un amigo que a su mayoría de edad comenzó a trabajar en una constructora. Primeramente le dieron la capacitación para ver sus funciones.
Posteriormente, en una ocasión, le dieron una función que él no conocía, que era checar una instalación eléctrica. Pero después, en un segundo piso, se me olvidó decir eso. Pero no se fijó y cayó del segundo piso, llevándose una fractura en la columna. Después de esto, él no estaba asegurado, más que solamente el patrón le dio una indemnización. De haber sabido esto, él sí iba a llevar más beneficios. Y con esto doy concluida mi conclusión. Primero que nada les quiero agradecer por haber invitado a este episodio y pues siento que la información que les brindamos es muy importante para todos, pues ya que debemos de saber los riesgos de cualquier un trabajador. También, si en caso de que nosotros algún día llegáramos a tener una empresa, debemos de tener en cuenta todos estos requisitos de que pues, hay muchos riesgos que le pueden ocasionar, que puede ocasionar el trabajador, entonces debemos de tener en cuenta todo eso. También, bueno, yo tengo un vecino que a él lo incapacitaron total, le dieron la incapacidad permanente total porque él trabajaba en Paxa y ahí, no sé si han visto que parecen unos conos donde echan la comida de los pollos y él estaba arriba y cuando iba echando el alimento cayó desde arriba, entonces se fracturó la columna. Entonces lo que le pasó es que le dieron la incapacidad permanente total, pero la empresa se hizo cargo de todos los gastos y hasta ahorita hasta el momento le siguen pagando como si estuviera yendo a trabajar. Entonces también todo eso nosotros debemos de tener en cuenta que pues si somos patrones, pues debemos de tener en cuenta que pues, tenemos que pagar todas esas incapacidades que le ocurran a un trabajador, que en caso de que le llegara a suceder en el trabajo, pero pues como nos acaban de mencionar, mi jefa nos dijo que puede ser, si estaba en estado de embriaguez, pues no le podemos pagar las incapacidades porque pues se los aconsejó él mismo. Y bueno, eso sería todo de mi parte y les agradezco por habernos brindado su atención. Seguimos con nuestra compañera Jimena. Ok, creo que los riesgos de trabajo es un tema muy importante porque nadie está exento de que mañana le pueda llegar a pasar algo. Entonces, siempre hay que tener mucha prevención y tratar de tener las herramientas para que no pueda suceder aquellos accidentes o tratar de prevenirlos y que se reduzca el índice de accidentes o de enfermedades que se tengan dentro del área laboral de nuestros trabajadores. Pasamos contigo, compañera Keila. Gracias compañeros por compartirnos sus conclusiones. Y como bien sabemos, todo trabajo implica un riesgo. Y como lo he mencionado y lo he venido diciendo desde el principio, nadie está exento a que algo le pase. No tenemos ni asegurada la vida, ni también a que no podamos fallecer en un acto delincuencial o algo nos pueda suceder. Y así, este programa lo hacemos con la única finalidad de que ustedes sepan qué derechos tienen, qué derechos se les es otorgado ante la ley. Si sufren algún accidente dentro de la empresa laborando, que haya sido en realidad un accidente y no porque usted haya asistido a trabajar en un estado de embriaguez o efectos de drogas y todo eso, los pueden indemnizar, no los deben de correr. Primero les deben hacer una evaluación de qué tanto es el accidente, las consecuencias que trajo ese accidente. Y en la mayoría de estos trabajos ocurre un riesgo. Tendrá como un año en que en una tabiquería sucedió un accidente. La maquinaria en donde se produce ese tabicón, un trabajador fue a checar que todo eso, el motor, los engranes
por un descuido se iba a llevar su brazo, causándole una contracción, se lo rompió completamente. Ese día me acuerdo perfectamente que vinieron a nuestra casa a tocar para que lo pudiéramos trasladar a un lugar. Y a veces estos trabajos que se crean, como el de una tabiquería, el de un albañil, el de un plomero, no se les da ningún registro ante IMSS, no se les asegura, ni siquiera se les indemniza. A mi punto de vista, yo digo que solo su patrón le ha de haber dado algo para llegar a cubrir todos los gastos. Y a lo que voy es que así sea un simple trabajo, así ustedes contraten a un jardinero, a un plomero, los deben de registrar. Porque como nos decía David en su caso, a lo mejor construyen una casa y es de una segunda planta y el trabajador se cae haciendo su trabajo, en un descuido, en un paso falso él se cae y al momento de llevarlo ante el IMSS nos van a decir lo registraron y entonces se nos va a venir a nosotros los problemas, las consecuencias de no haberlo registrado. Ciertamente este programa nos enseña muchas cosas. Y no solamente esto, sino también los anteriores en donde empezamos hablando qué es un trabajador, qué es un patrón, los tipos de contratos, cuánto dura un contrato. De ahí pasamos a ver lo que es la huelga, por qué puede ocurrir una huelga, el tipo de jornada, las horas que conlleva la jornada, ya sea diurna, nocturna o mixta. Y hoy terminamos con este último, que es los riesgos de trabajo, que incluye las indemnizaciones, las obligaciones que tienen los patrones hacia con sus trabajadores. Y fue un gusto, compañeros, compartir este programa, este proyecto todos juntos. Y con esto damos por finalizado